O no ha recibido nada todavía, porque nosotros lo hicimos el viernes de la semana antepasada. ¿Qué? No, imposible. Como el viernes de la semana antepasada no hubo clase, pues cerraron los Por eso, profe, no hubo clase, pero nosotros igual nos pusieron a presentar el parcial de 4 a 6. Fue el viernes que vacunaron en la universidad. Claro, usted está diciendo que no hubo clase, la profesora dijo, bueno, a pesar de que no haya clase, el parcial lo van a presentar, eso no va a hacer que no se vaya a presentar el parcial, porque no necesitan el profesor ahí. Se decía que en el parcial... Fue que el viernes pasado que ustedes realizaron el parcial, el viernes pasado. El antepasado. Fue el antepasado. Porque el viernes antepasado no hubo clase por problemas allá. Entonces el profesor... Lo que pasa es que yo recibí un correo de Isabel diciendo que no lo había logrado enviar el viernes antepasado. Bueno, no importa, ya, lo importante es que lo presentaron, eso no importa. Vamos a lo que vinimos, que es movimiento circular uniforme. Eso. ¿Y el PC? 2. Gracias, Albert. ¿Esta vaina no tiene luz? Ok. Gracias. Yo dame un segundo que tengo aquí un problemilla, dame un segundo, por favor. Por favor, quiero que miren si ya vimos todo el tema de momentum angular y la conservación del momentum angular. ¿Cierto que sí?
Profe, creo que íbamos apenas en las coordenadas de R y teta. R gorrito y teta gorrito. Ok. Bueno, según eso, lo que pasa es que estoy todo desubicado porque el parcial era para un día y yo traje preparado un tema, pero resulta que ese tema no es el que consecutivamente sigue porque hay un hueco grandísimo. Entonces vamos a tratar de llenar ese hueco. O sea, hay un hueco del 19 al 25. Listo. Muy bien, entonces, por favor, si en algún momento hay algún tema que no hemos visto, entonces me avisan. Entonces, teníamos una partícula, que esto sí recuerdo que lo hicimos bien, en un movimiento circular y uniforme. Teníamos que este iba a ser el vector de posición, que este iba a ser el punto XY, y esto los ejes X y Y, y construimos el sistema de coordenadas asociado a este punto, que era el sistema de coordenadas R gorrito y teta gorrito, y lo construimos completamente. De acuerdo, dame un segundo, yo aumento esto. Ok, entonces habíamos escrito quién era teta, habíamos escrito que teta prácticamente corresponde a R punto dividido R punto, ¿cierto? Básicamente, habíamos escrito a R gorrito que es R dividido R. Esto ya lo habíamos hecho y estaba bien, teníamos unas relaciones entre las coordenadas, entre la velocidad lineal o la velocidad tangencial y la velocidad angular, que es esta, donde R es el radio de la trayectoria. Teta gorrito también era el vector R sobre la magnitud de R. Ah, no, es que este punto significa derivada. Esto se llama R punto, esto se llama R punto. Muy buena la pregunta, qué pena, lo que pasa es que es una notación muy normal en física, discúlpenme. Habíamos dicho que teta realmente era la derivada de R respecto al tiempo, dividido la magnitud de la derivada, pero la magnitud de la derivada daba básicamente B omega, ¿cierto? Entonces esto es dividido la magnitud de este vector. Pero bueno, igual toda esta construcción ya la hicimos y es larga, entonces no la vamos a volver a realizar pues en el día de hoy. Lo importante en el día de hoy es partir de esta relación, que es la relación... Profe, es que creo que en la clase no alcanzamos a hacer esa demostración de omega. Ah, ¿no? Esta. No, esa. Ah, bueno. Pues entonces habíamos escrito que R era igual al radio de la trayectoria multiplicado por, si esto es teta, donde teta, ya habíamos dicho, donde teta es una función del tiempo, es igual a omega t. Listo, teta es igual a omega t. Entonces R iba a ser el coseno de teta en I, coma el seno de teta en J, ¿cierto? Entonces encontrábamos que R gorrito es esto dividido su magnitud, o sea que básicamente R gorrito es coseno de teta, coma seno de teta, ¿cierto? Esta coma significa en I más en J. ¿Listo? Entonces, ¿quién es teta gorrito? Teta gorrito básicamente es la derivada de esto. O sea, tiene que ser un vector que sea perpendicular, pero eso sí lo hicimos. Vamos a repasarlo, pero sí lo hicimos. Como seno más coseno. Exactamente. Que es menos seno de teta, coma, coseno de teta,
Y esto corresponde en efecto a la derivada de r respecto al tiempo dividido la magnitud de este vector. Pero bueno, Eso es lo mismo. ¿Cómo? Sería también 1 o menos 1. Ah, era menos 1, ¿no? ¿Qué? La magnitud. No, la magnitud siempre es positiva, porque mira, la magnitud de esto es la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que da menos seno, pero queda al cuadrado, más coseno al cuadrado, y esto por la identidad fundamental es 1. ¿Sí o no? No. Ok. Sí, señor. Bueno, pero entonces esto era un paso ahí matemático que habíamos hecho para explicar, pues realmente eso no es lo fundamental del asunto. Lo fundamental es entender que está este sistema de coordenadas que es fijo y es cartesiano, y está otro sistema de coordenadas puesto en cada punto en donde puede estar girando una partícula. Y este otro sistema de coordenadas se llama r gorrito y teta gorrito, y que este sistema de coordenadas depende del punto del tiempo. Porque miren que en un tiempo inicial puede estar acá, pero posteriormente cuando él continúe girando puede estar para acá. Entonces, a pesar de que teta gorrito siga siendo tangente a la trayectoria, ya no va a tener la misma dirección, ¿cierto? Estos dos son antiparalelos. Lo mismo este no va a tener la misma dirección. Entonces este sistema de coordenadas depende de la trayectoria, y eso implica tener un sistema de coordenadas que ya no es x y y cartesiano, sino que es un conjunto de círculos donde los puntos se ubican con tanta distancia a tantos grados del eje x. O sea, tantos metros desde el origen y tantos grados desde el eje x. Es el nuevo sistema de coordenadas llamado el sistema de coordenadas polares, que induce este sistema de coordenadas r gorrito y teta gorrito, que es un sistema de coordenadas curvilíneo. Entonces, habíamos dicho, cuando en un sistema de coordenadas, bueno, entonces, para terminar el movimiento circular y uniforme, la única relación que teníamos es que la velocidad tangencial es constante para que pueda ser circular y ser uniforme. Tiene que ser constante. Y la velocidad angular y la velocidad tangencial se relacionan mediante esto. La aceleración que surge en el movimiento circular y uniforme no es debida al cambio en velocidades, en la velocidad tangencial. Realmente es debida al cambio en la dirección y se le llama aceleración radial. Entonces podemos decir que la aceleración radial es debida al cambio de la velocidad, en dirección, o más bien al cambio de la dirección de v. Esta es la razón de la existencia de eso. Una forma geométrica de verlo, para el que le guste la geometría, es el asunto de que en este sistema de coordenadas el vector velocidad depende del tiempo. O sea, en este sistema de coordenadas teta y r gorrito, el vector velocidad, como este sistema de coordenadas no es fijo, o sea, no pertenece al conjunto de los vectores libres, que usted los puede poner donde quiera, entonces desde este sistema de referencia usted va a ver que un objeto se mueve solo, se mueve sin causa. A este sistema de referencia se le llama un sistema de referencia no inercial. O sea, lo que les estoy diciendo es, hay dos formas. Profe, Cuéntame. profe, ¿qué fue lo que dijo ahorita de AR era igual a que la hoja que tenía atrás? A R no, todavía no le he dado igualdad. No, o sea, usted dijo que se podía ver como el cambio de la, pero como borró ahí, no sé cuál es. Lo voy a volver a repetir acá. Existen dos formas de ver la aceleración radial. La primera forma es que la aceleración radial se debe
al cambio de la dirección de este vector. O sea, ¿por qué al cambio de la dirección? Porque la magnitud de este vector no está cambiando, es constante. Por eso se llama movimiento circular uniforme, porque esta cantidad es una constante. Cierto, cierto. Ahora, otra forma de ver la aceleración radial, es ver el hecho de que en el sistema de coordenadas r gorrito y teta gorrito, en este sistema de coordenadas, la velocidad es un vector que está cambiando punto a punto. O sea, lo podemos ver como que en este sistema de coordenadas no se cumple la ley de la inercia. O sea, son dos formas de ver la existencia de la aceleración radial. Una es debido al cambio de la dirección, y esta es una forma muy física y muy bonita de verla. Pero para el que le gusta la geometría, otra forma de verla es el hecho de que desde este sistema de coordenadas, el vector velocidad depende del punto. Entonces acá, en este sistema de coordenadas, no se cumple la ley de la inercia. O sea, si usted se para en este sistema de coordenadas, usted va a ver que los objetos se mueven solos, que los objetos no son inertes. Me explico. Supóngase que usted tiene un carro, un vagón del metro, y este vagón va a estar girando alrededor de una pista circunvalar. Entonces supóngase que usted dentro del carro tiene una mesita de laboratorio, así como la que yo le estoy pintando. Si usted va montado en la mesa de laboratorio, pues va montado en el carro que está dando vueltas, usted pone una canica en un punto de la mesa y la canica se mueve sola. Esto no es un efecto, digamos, real, porque la canica no se está moviendo. Lo que se está moviendo es esta pared de la mesa o del carro hacia la canica, porque la mesa está volteando, entonces la pared tiene que empezar a recortar esta distancia recta, ¿cierto? A desviarse de la distancia recta, y por lo tanto se va a acercar a la canica. Pero la canica realmente sí sigue en donde usted la puso. Pero eso es lo que se observa desde afuera. Si usted está adentro, usted no observa que el carro se mueva, y lo que observa usted es que la canica se intenta salir. Entonces, la aceleración radial es un efecto, puede ser visto como un efecto geométrico de que tu espacio está cambiando en dirección, ¿cierto? Tu espacio de velocidad. Independiente de eso, la aceleración radial tiene una magnitud igual a la magnitud de la velocidad tangencial sobre el radio. Esta es la magnitud de la aceleración radial. Profe, no lo estamos Si estás escuchando. hablando, no te estamos escuchando. Qué pena. Otra cosa que podemos decir en el movimiento circular uniforme es
Si usted quiere operar, quiere hacer ejercicios, quiere volverse hábil a la hora de resolver ejercicios, entonces usted tiene que darse cuenta de una cosa. Todas las fuerzas que hagan que este objeto de esta curva tienen que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, la aceleración radial o la aceleración centrípeta, recuerden que estas dos cantidades son iguales, pues en concepto y en magnitud. Aceleración central, centrípeta y aceleración radial, o sea, la aceleración en la dirección del radio. Entonces, todas las fuerzas que hagan que este objeto se desplace en una trayectoria circular tienen que tener una magnitud igual a la fuerza que hay hacia adentro. Me explico, supóngase que usted aquí tiene una cuerda y una bolita de masa m. Entonces la tensión, que es la única fuerza, o sea, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la tensión, no hay más. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o a la aceleración radial. Porque estas fuerzas hacia adentro son las que causan esta aceleración. Un ejemplo un poquito más interesante es un péndulo. Un péndulo que se está desplazando en esta trayectoria desde un punto 1 hasta un punto 2. Supongamos que esta es la normal. Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre el péndulo? Está el peso, si este es el piso. Está la tensión. Entonces la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a ¿quién? La aceleración radial. Bueno, yo aquí me equivoqué, esto lleva un menos, ¿cierto? Porque la aceleración radial es positiva hacia afuera. Entonces aquí la aceleración, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial dice que la tensión hacia adentro es negativa. Y dice que esta componente del peso, miren que este peso tiene un peso que va en la dirección radial y un peso que va en la dirección tangencial. ¿Sí lo ven? Preguntas. Miren que esto es una trayectoria circular. Entonces el peso se descompone en dos direcciones linealmente independientes. Una dirección que va en una dirección que es radial, va en la dirección de R gorrito, y un peso que va en la dirección tangencial que va apuntando en teta gorrito. O sea que aquí tenemos la tensión, tenemos el peso en la dirección radial y no hay más fuerzas. En la dirección radial ahí está hacia adentro y está hacia afuera. Profe, Sí. ahorita la sumatoria de las fuerzas en R, que era menos la tensión, ¿no tendría que dar igual a menos la aceleración, menos la masa por la aceleración centrípeta? Sí. ¿O se cancela por todo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo llegué y le puse una flechita. Entonces cuando le puse la flechita yo la debía haber dejado así. Pero cuando uno la hace en magnitud, entonces realmente esto es menos t en magnitud y esto es menos a en magnitud. Aquí lleva un menos, entonces vuelve y se cancela. Por eso la ecuación al inicio estaba buena. Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo mismo. La tensión va hacia adentro y el peso va hacia afuera. Son las únicas dos fuerzas que hay. Por lo tanto, tenemos que esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Como ya le quité la flecha, esta aceleración tiene un signo menos acá. Porque la aceleración centrípeta va hacia adentro. Porque ya le quité la flecha. ¿De acuerdo?
Ah, profe, siempre la suma tiene que dar eso, menos la aceleración centrípeta, Sí. sin importar que sea una componente del peso. Sin importar qué. Que estaba la componente del peso Ajá. en dirección de... Sí, porque es que la única que va hacia afuera es ¿quién? Esta. O sea, que esta es la única que puede tener más. Por eso, o sea, eso no interviene en que el resultado ya no sea masa por aceleración centrípeta, ya No, varía. no. No, porque mira que la aceleración centrípeta la definimos con una magnitud, o sea, dijimos que la aceleración centrípeta era v cuadrado sobre r. En muchos libros lo que hacen es que aquí ponen un signo más, pero la definen así. Pero en la mayoría de los libros lo hacen así, es porque no explican lo de teta gorrito y r gorrito. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Sí. Sí, señor. Muy bien, entonces acá la aceleración centrípeta, entonces ya tenemos de acá una ecuación que es menos t más wr igual a menos mv cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Y esta sería una ecuación para el péndulo. Este es w, lo que pasa es que este marcador está como... Muy bien, entonces con esto terminamos lo que es el movimiento circular uniforme. Bueno, entonces podemos hablar del movimiento circular uniformemente acelerado y el movimiento uniformemente acelerado es, digamos, pues, tiene la única diferencia con el movimiento circular uniforme y es que la velocidad tangencial ya no es constante. Esto da lugar a varios fenómenos. Uno de ellos es el hecho de que exista una aceleración angular, una cantidad angular que vamos a denominar como alfa. Entonces vamos a describir, digamos, en detalle el proceso. Tenemos acá que este es teta. Entonces teta depende del tiempo y ya dijimos... Entonces ese alfa sería constante. Si es uniformemente acelerado, alfa sería una constante. Pero alfa, omega no, pues omega ya no sería una constante. Entonces, acá lo que tenemos es un ángulo que varía con el tiempo, pero esta variación temporal lo que hace es que, por ser uniformemente acelerado, ya esto no es constante. O sea, omega ya depende del tiempo, diferente a lo que sucedía ahora. Ahora omega dependía, pues no dependía del tiempo y lo único que dependía del tiempo era teta, mientras que aquí ya teta depende del tiempo y omega también depende del tiempo. Para poder que esto suceda deben existir fuerzas en la dirección tangencial, ¿cierto? Por ejemplo, un carro cuando acelera, deben existir estas fuerzas para hacer que la velocidad tangencial cambie. Entonces la manera de operar más sencillamente es decir que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial, ¿cierto? Y que la fuerza normal o radial
es igual a la masa por la aceleración radial. De hecho, habíamos hecho un ejemplo donde teníamos un cuerpo que estaba por acá en un cierto punto, que esta era la distancia r, este ejercicio ya lo habíamos hecho, y que tenía una aceleración hacia acá, una aceleración total, y nos daban este ángulo. Y había que hallar la aceleración tangencial y nos daba que era contraria al movimiento, hacia allá se movía. Entonces deducíamos que el cuerpo se estaba frenando en la curva. Entonces allí habíamos hablado de la aceleración radial y de la aceleración tangencial, o de la fuerza normal y la fuerza tangencial. Entonces, digamos que si omega ya depende del tiempo, entonces podemos decir que teta, o bueno, que la aceleración, la fuerza tangencial, que es igual a la masa por la aceleración tangencial, que esto lo vamos a denominar como m por d2 teta de t2, ¿cierto? Esta es la aceleración tangencial o la aceleración angular. Entonces vamos a decir que la... Lo que pasa es que la voy a copiar acá grande porque es una ecuación grande, allí no me cabía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... La aceleración angular no es la derivada de la rapidez angular sobre la derivada del tiempo. Sí, lo que pasa es que la voy a deducir toda para encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, estábamos hablando que la derivada de omega, ¿cierto? O sea, esto es lo que se define como la aceleración angular. Porque antes habíamos hablado de omega como la velocidad angular, ¿cierto? Angular. Entonces lo único que pues faltaría hacer acá es, para poder encontrar cómo varía omega, es integrar a ambos lados desde una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular final, e integrar acá desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y esto da como resultado que omega menos omega sub 0 es igual a alfa por la integral de dt, ¿cierto? Y esta integral es simplemente tf menos t sub 0. O sea, las fuerzas que apuntan en la dirección tangente a la trayectoria son las responsables de que ya omega no sea una constante. Esas fuerzas, como todas las fuerzas, tienen que implicar aceleraciones, y si es una fuerza en la dirección tangencial o en la dirección del ángulo, entonces tiene que implicar una aceleración en esa dirección, en la dirección del ángulo, y por lo tanto una aceleración angular. O sea, esta aceleración angular es causada por las fuerzas tangenciales. Si no existieran las fuerzas tangenciales, esto sería cero y llegaríamos al caso anterior, en el cual la velocidad angular es una constante. Esta es entonces la manera en la que cambia omega conforme varía el tiempo. Yo quiero que vean una cosa, supongamos que t sub 0 es 0 para evitar las formalidades matemáticas. Entonces acá lo único que tenemos es que omega, y esto es simplemente denotando que omega es una función del tiempo. Entonces tenemos omega igual a omega inicial más alfa t, y esto es totalmente análogo a lo que ya habíamos visto en la traslación, y es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí ven? O sea, esto es totalmente análogo. Como es totalmente análogo, entonces podemos decir, pues podemos volver a integrar esta función, porque esta función es la derivada. Este marcador.
podemos volver a integrar esta función. O sea, esto es esto, igual a esto. Entonces, si volvemos a integrar, va a dar que teta es igual a teta inicial más omega sub 0 por t más 1/2 de alfa t cuadrado. Y esto es totalmente idéntico a lo que ya habíamos visto con x o con y, que es que x era igual a x sub 0 más b sub 0t más a t cuadrado dividido 2. Preguntas. Profe, ¿puede bajar un poquito la hoja, por favor? Ahí. ¿Listo? Ok. Ay, Nata, ¿cómo ir a sacar de linda peinando a tu compañera? Listo, profe, gracias. Ok. Muy bien, entonces, digamos que podemos tener un ejemplo. Considere un tornamesa, un tocadiscos, ¿cierto? O un motor inclusive, que al inicio gira con una rapidez de 33 revoluciones por minuto. Entonces una omega de 33 revoluciones por minuto. Un tornamesas que inicialmente tiene esta velocidad. Luego dice, se tarda 20 segundos para llegar al reposo, entonces el tiempo final es 20 segundos. ¿Cuál es la aceleración angular de la tornamesa? Suponiendo que la aceleración es uniforme. ¿Cuál es la aceleración angular? Profe, sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es simplemente 0 menos 33 revoluciones por minuto sobre 20 segundos. Aquí el asunto es que hay que cambiar estas revoluciones por minutos a radianes por segundo. Y esto se hace sencillo. Tenemos 33 sobre 20. Entonces, una revolución por minuto
es igual a 2 pi radianes por revolución, ¿cierto? Y 1 minuto es igual a 60 segundos. Se cancela con esto, esta revolución es con esto, y eso da un resultado de 3.46 radianes por segundo sobre 20. Eso es todo. Eso es nada más como para ilustrar la ecuacioncita. Y entonces ya tenemos que el cambio en el ángulo se calcula como omega sub 0 más, bueno, omega sub 0 t más alfa medios t cuadrado. O sea, ¿cuántos grados alcanzó a recorrer o cuántos radianes alcanzó a recorrer? Pues entonces tenemos omega sub 0 que es 33. Bueno, uno realmente puede dejar este factor de 2pi sobre 60. Profe, ¿eso es 1 sobre qué? Donde dice 2 pi radianes por revolución. ¿Por 1 sobre qué? 60. No, 60. 1 sobre 60. O sea, si dejamos el factor de conversión 2pi sobre 60, esto nos pasa de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces, como aquí tenemos revoluciones por minuto, entonces podemos multiplicar por 2pi. Vamos a hacerlo acá, 33 revoluciones por minuto. Entonces esto es 2pi sobre 60 por el tiempo, que son 20 segundos, más la aceleración angular. Por la aceleración angular ya sabemos que nos dio menos 173, son radianes sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, bueno, entonces está la aceleración dividido 2 por 20 segundos al cuadrado. Profe, yo tengo una pregunta. Ahorita cuando dijimos que hicimos la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo, como estaba sobre el 20, que era en segundos, no debería quedar radianes por segundo cuadrado. No. Ahorita, pero lo que pasa es que la transformación la hicimos acá. Sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que la transformación uno la debería hacer desde acá. O sea, acá uno debería multiplicar por los 20, perdón, por los 2pi sobre 60. Y aquí sí quedaría sobre segundo. Ajá. ¿De acuerdo? Pero como ya ahorita lo hicimos de una vez con el 20, entonces queda sobre segundos cuadrados. Sí, aquí hay un segundo al cuadrado. Y mira que yo aquí lo puse. Muy bien. Este es el cambio en el ángulo. Esto es simplemente el factor de conversión. Este es el tiempo. La aceleración angular dio negativa, entonces por eso está este signo menos acá. Y este es el cambio en el ángulo, que da efectivamente 34.6 radianes. Yo le pregunto a los de Puerto Berrío y sus compañeros dónde andan. Profe, los compañeros Jair, Humberto y Juan Pablo están trabajando. Y los otros dos compañeros acaban de salir, uno al baño y creo que el otro también. Ah, ya, bueno. Sí, pues desde acá yo nada más veo dos, pero ya veo a alguien, una muchacha, eso, ya la veo ahí detrás. Y no, somos 7, profe. Los otros dos están en el baño. Y los otros dos no vinieron porque están trabajando. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces esto es como para ilustrar el asunto. Uno puede calcular, por ejemplo, la aceleración tangencial y la aceleración radial por aparte. Entonces, ¿qué sería? Vamos a desarrollar estos dos conceptos antes de calcular. ¿Puedo quitar ya la hoja, Caucasia? Ok, entonces ya tenemos qué es la aceleración angular. Perdón, la compañera que sí lo puede volver un motivo.
Pues dice la compañera que se lo Sí, sí, pidió. tranquilo, sí. Gracias. Right? Profe, Ok. Preguntas, Caucasia. profe, puede volverla mientras usted no hablaba, estaba mostrando Puerto Berrío. Ok. Profe, ¿nos podría repetir cuánto dio la operativa ahora? ¿3.64 o 364? 3.60, ¿cómo así? En este número da 34.6. 34.6, vanlo ahí. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto es simplemente esto. Cuando tenemos un cuerpo que está pues girando con una aceleración angular que es diferente de cero, entonces podemos decir que la aceleración tangencial, Profe, espera un momentito, es que esta cosa aquí se dañó, eso está más mal. Aquí no vemos nada, profe. Ya, Se va y se viene, eso. Ya está muy... ya están viendo, ok. Aquí. está colapsando. Está colapsando el sistema. Ok, entonces podemos hablar que la aceleración tangencial, como lo habíamos dicho, es la derivada del módulo de la velocidad. Diferente a lo que es la aceleración radial, que es el cambio de la dirección simplemente. Entonces la derivada de la velocidad, pues, es la derivada B es igual a omega por el radio de la trayectoria. Y por tanto la aceleración tangencial, pues el radio es constante porque es un movimiento circular, entonces esto sale y esto queda la derivada de omega respecto a t, y observen que esto es alfa, entonces la aceleración tangencial es igual a r alfa. De igual forma, nosotros podemos, pues ya sabemos que la aceleración radial es igual a b cuadrado sobre r. Esto es en magnitud, el sentido ya se lo sabemos poner con el sistema de coordenadas. Entonces, esto también lo podemos convertir a función de omega, o sea que esto es r omega todo al cuadrado sobre r, y por lo tanto esto es r omega cuadrado. Entonces son dos formulitas, una para aceleración tangencial y otra para la aceleración radial. Con estos dos conceptos, que ya pues de forma conceptual y minuciosa los trabajaron en Descubriendo la Física, se puede calcular la aceleración radial y la aceleración tangencial del ejemplo anterior.
¿Ok? Muy bien. Entonces, en el ejemplo anterior podríamos decir que la aceleración tangencial es R alfa. R lo conocemos que es una circunferencia de 14 centímetros. Entonces son 14 centímetros. Y alfa, que ya lo calculamos, que es 0.173 radianes por segundo cuadrado. Esto es un ejercicio muy sencillo, simplemente para ilustrar cómo operar. Ya, eso es todo. Y la aceleración radial la pueden calcular de la misma forma. Y esto es 168 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Alguien me podría explicar conceptualmente por qué la aceleración radial fue calculada con la velocidad inicial, la velocidad angular inicial? Porque observen que en un movimiento circular que sea uniformemente acelerado, la velocidad angular va cambiando. La tangencial, más no la radial. La radial cambia, creo que es de dirección. A ver, la aceleración radial cambia de dirección. No. La velocidad radial no cambia de dirección. Cambia de... Sí, cambia de magnitud. ¿Qué dice Caucasia? Profe, la aceleración radial no es la que cambia de sentido. Pero es que, ojo, la aceleración, todas las aceleraciones cambian de sentido, pues en este problema. Una cosa es que la aceleración cambie de sentido, otra cosa es que la aceleración radial esté involucrada en el cambio de la dirección, pero de la velocidad. O sea, ambos grupos están diciendo, digamos, las mismas palabras, pero con un leve error. El error radica en que la aceleración radial, pues no es que cambie de dirección. Claro, ella cambia de dirección. ¿Por qué va a cambiar de dirección? Pues porque en un movimiento circular y uniforme, si esta es la trayectoria, esta es la aceleración radial que va hacia el centro, y pues en un cierto tiempo va acá, y en otro cierto tiempo va así, y en otro cierto tiempo va así, entonces ella sí está cambiando de dirección. Pero ustedes están confundiendo ese hecho con el hecho de que la aceleración radial tenga que ver con el cambio de dirección de la velocidad. Estos son dos hechos diferentes, dos cosas diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué calculamos la aceleración radial con la velocidad inicial y no con la velocidad final? Porque es que la velocidad final, ¿cuánto vale? Pero no es lo mismo. A cero. No, porque el cuerpo está frenando. Ah, sí, el auto está frenando. ¿Cuál dijeron que estaba frenando? Ah, porque la aceleración dio negativa. Ah, claro. O sea, el problema es un tornamesa que está frenando y frena en 20 segundos. La respuesta radica en que esta aceleración radial es calculada en el tiempo t igual 0. Porque tanto la aceleración tangencial como la aceleración radial dependen del tiempo, cuando el movimiento no es uniforme. Estas dos dependen del tiempo. Si la velocidad angular va mermando, entonces la aceleración radial va mermando. ¿Por qué? Eso es apenas natural. Imagínense que ustedes tienen el tocadiscos. Ustedes tienen este tocadiscos y tienen aquí un borrador que está sobre la superficie del tocadisco. El tocadisco está dando vueltas. Supóngase que usted apaga el tocadisco, entonces él en 20 segundos termina de parar.
Antes, en el tiempo t igual 0, cuando la velocidad era de 33 revoluciones por minuto, entonces había una aceleración hacia adentro que la proporcionaba ¿quién? ¿Quién proporciona la aceleración hacia adentro sobre este objeto? Aceleración radial. No, esa es la aceleración radial que es producida por la fuerza radial. Pero ¿quién es la responsable de ejercer la fuerza radial? Profe, no es la velocidad angular, profe. No, la velocidad angular es una cantidad que no produce aceleraciones. ¿Quiénes son las responsables de las aceleraciones? La velocidad tangencial. No. Están perdidos, muchachos, están perdidos y se los he repetido por ahí 20 veces en la clase de hoy. Con eso fue que empezamos. Vamos a retroceder aquí unas cuantas Profe, horas. no es la centrípeta, profe. Pero es que la... Pero ¿quién es el que hace la fuerza? Es que en física siempre tiene que haber un culpable, hermano. Tensión. ¿La tensión de qué si ahí no hay cuerdas? Profe, la fricción del borrador con el disco. Exactamente. La fuerza responsable de acelerar este objeto hacia adentro es la fuerza de fricción que hay entre el tocadiscos y el borrador. Así como acá, la responsable de acelerar esta pelotica hacia adentro para que se mantenga en la trayectoria circular es la tensión y el peso. Bueno, allá atrás, ¿quién es el que entra y sale de rato, hombre? Ok. Entonces aquí es la fricción. ¿De acuerdo? La fricción. Entonces, si la velocidad angular en este momento es omega sub 0 y después de andar 34 radianes, suponga que por acá, ya el borrador está quieto porque el tocadiscos está quieto, ¿qué fuerza va a haber hacia adentro? Cero. No hay ninguna fuerza, por lo tanto no debía haber aceleración radial. ¿De acuerdo? Y no hay fuerza pues porque el objeto no intenta moverse, y no intenta moverse porque el tocadiscos está quieto. Ok, muy bien. Con esto podemos entonces hacer el paralelo que se hace en todos los libros y que está hecho ahí en el módulo del profesor Bernardo. Y es el paralelo supremamente grande que hay entre la traslación y la rotación. Entonces, la traslación tiene posición y la rotación tiene posición angular. La traslación tiene velocidad v y la rotación tiene velocidad angular omega, que tiene un sentido y una dirección, y ya se las voy a explicar cuando empecemos la dinámica del cuerpo rígido, pero enseguida podemos hacer el dibujito para definir la dirección de este vector velocidad angular. En la traslación existe la aceleración traslacional o lineal, y en la rotación existe la aceleración angular. Me equivocaron de clase. Muy bien. Aquí tenemos la ecuación x menos x sub 0 igual a b sub 0 t más aceleración en la dirección de x y velocidad inicial en x t cuadrado. Y aquí tenemos teta menos teta sub 0 igual a omega sub 0 t más alfa medios t cuadrado. O sea, esto es un paralelo sumamente importante para que usted recuerde la forma de las ecuaciones. Aquí está la ecuación de que la velocidad menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo, y aquí sucede lo mismo. O sea, el paralelo es total, y el paralelo es total simplemente por el hecho de que trasladarse en una dimensión recta es
análogo o digamos prácticamente igual desde el punto de vista matemático a trasladarse en una dimensión curva. O sea, una dimensión curva también es una dimensión, o sea, uno puede definir el movimiento en una curva con curvatura 0, que es una línea recta, o una curva con curvatura diferente de 0. Aquí existe la ecuación b cuadrado menos b inicial cuadrado igual a 2a x final menos x inicial. Entonces acá les dejo la tarea de hacer esta misma demostración, que también aparece pues en la mayoría de los libros y es sumamente importante. ¿Listo? Caucasia. Espera un momento, profe. Ok. Listo, profe, gracias. Ok. Vamos a definir la dirección de la velocidad angular. Que esto va a ser importante cuando comencemos a trabajar cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un cuerpo. Pongamos un sistema de coordenadas. Este va a ser nuestro sistema de coordenadas. Y este sistema de coordenadas, pues, o desde este sistema de referencia, vamos a estar observando un cuerpo que gira en una trayectoria circular alrededor de un punto. O sea que el radio de la trayectoria es este verdaderamente. O sea, el radio no es este va a ser el vector posición, pero este va a ser el radio de la trayectoria. Entonces la velocidad del cuerpo va a ser tangente a este círculo, ¿cierto? Va a ser tangente a este círculo. La dirección de la velocidad angular va a estar dada por la regla de la mano derecha. Entonces, si nosotros hacemos la regla de la mano derecha tratando de coger la velocidad, ¿cierto? Entonces el vector velocidad angular apuntará hacia arriba. Vamos a ver si encuentro un dibujo que sea un poco mejor. Voy a ponerlo aquí en el PC. Un segundo. Profe. Cuéntame. No. Me había quedado callado, pues. Ya. No, les dije que me dieron un segundo para encontrar la figurita. Ahí está, pues, profe.
querido. ¿Qué pasa, Caucasia? ¿Está muy mala la señal o qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice, profe? No, pensé que estaba congelada, pero no, ya me di cuenta que no. No, pero si lo que es que ahorita... Muy juiciosos. Me llamará por todo el ruido, pues. Ok, entonces acá tenemos, observen este dibujito. Esta línea, la línea interna, donde dice trayectoria, es la línea que va a seguir el cuerpo. Esta línea externa es la dirección tangente a la trayectoria. Y obviamente pues el momentum P, el vector P, es el que dice en qué dirección va la velocidad. Ahora, este va a ser el vector posición y como ustedes pueden observar ahí solamente hay dos dimensiones. Solo hay dos dimensiones. Entonces el vector momentum angular apunta en la dirección perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Entonces acá en este otro dibujo podemos decir que si el movimiento es en dos dimensiones, o sea en el plano, entonces la velocidad irá en esta dirección, pues tangente a la trayectoria. Este será el vector posición, coincidirá con el radio y la velocidad angular irá en la dirección perpendicular a este plano. ¿De acuerdo? Ahora, puesto que, entonces ya sabemos que omega tiene dirección perpendicular al plano dada por la regla de mano derecha y también sabemos que tiene magnitud omega, ¿cierto? Ya sabemos la dirección, sabemos la magnitud que es omega y que es igual a b sobre r. Entonces, dado esto, podemos decir que la aceleración angular es simplemente la derivada de omega respecto del tiempo y también tiene la misma dirección. O sea, la aceleración angular es paralela a la velocidad angular. Muy bien. Con esto podemos comenzar la última parte de este capítulo, que es el momentum angular y la conservación del momentum angular, el concepto de momentum angular.
Ok, entonces podemos decir que así como en la traslación, vamos a seguir con el paralelo, podemos decir que así como en la traslación hay aceleración y hay velocidad, como hay aceleración, entonces hay fuerzas, como hay velocidad, entonces hay momento lineal, esto ya lo trabajamos muchísimo. Y estas dos están conectadas cuando usted simplemente deriva el momento. Entonces la fuerza es la derivada del momentum, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto muchísimas veces. O sea, cuando cambia el momentum es porque hay fuerzas sobre el sistema. Lo mismo sucede en la rotación. En la rotación existe la aceleración angular y existe la velocidad angular. La aceleración angular está dada por una fuerza angular o una especie de fuerza, porque ni tan siquiera tiene unidades de fuerza, que es el torque, que lo vamos a ver con detenimiento en capítulos posteriores. ¿Cierto? El estudio de este objeto lo veremos luego, pero bueno, igual ustedes ya en su curso de Descubriendo la Física lo estudiaron un tanto con la ley de las palancas y esas cosas. Pero sucede que así como aquí asociada a la velocidad existe una cantidad de movimiento lineal, asociada a la velocidad angular existe una cantidad de movimiento angular. Esta cantidad de movimiento angular, en efecto, pretende medir cuánto se mueve angularmente un cuerpo. Cuánto se mueve angularmente un cuerpo, así como P intentaba medir cuánto se mueve linealmente un cuerpo. Por lo tanto, este también tiene una definición. Pero la definición de esta, miren que la definición de P era masa por velocidad. Entonces aquí tenemos que decir que L, que es el momentum angular, tiene una definición de una especie de masa que la vamos a llamar I por la velocidad. Pero I no es la masa convencional, o sea, no es la masa del cuerpo. Ahí, a la cantidad de I se le llama momento de inercia. Y ya vamos a estudiar de qué se trata. Hay otra forma de definir el momentum angular. La voy a quitar ya. Ok. ¿Listo? Entonces hay otra forma de definir el momentum angular, una forma que es mucho más, digamos, usada, y es la siguiente. Usted tiene un cuerpo
girando en una trayectoria de radio r. Y este es su vector r. Digamos que este es el vector posición. Y el cuerpo está girando hacia allá. ¿Listo? Como lo vimos ahorita en la figura. Supóngase que aquí está el Sol, por ejemplo, y aquí está la Tierra. Eso es un buen ejemplo. O la Tierra y un satélite, como quiera. Entonces, el vector momentum angular se puede definir como R cruz el momentum P, donde cruz es el producto vectorial ustedes ya lo saben hacer, producto vectorial. Caucasia. ¿Qué? Creo que el producto vectorial no sería la posición o el momento lineal del seno del ángulo. Esa es una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo es decir que R cruz P es igual a R por P por el seno del mínimo ángulo que formen entre R y P, ¿cierto? Ah, se cayó la llamada con Berrío. Denme un segundo. Profe, acá hay una pregunta. Profe, ¿se fue o qué? Denme un segundo que se cayó la llamada de Berrío. No, distraigan. Es para preguntarle. Cuéntenme. Creo que estoy estudiando unos videos y hablaban del vector unitario radial y el vector unitario transversal. ¿Sí? Ajá, entonces se utiliza para qué, porque es que ahí no mencionaban la, o sea, Utilidad. no mencionaban la, o sea, en todas las ecuaciones que lo hacen, los vectores. No te entendí la pregunta. ¿En todas las ecuaciones que lo hacen qué? Ya no entiendo por qué lo colocan. Ah, mira, porque es que eso es simplemente para mostrar la dirección en la que van las fuerzas radiales y en las que van las fuerzas tangenciales. Porque es que nosotros en traslación se tiene el vector I y el vector J. Muchachos, pueden colaborarnos con el silencio allá en Puerto Berrío. No, es que no habíamos dado cuenta que se había... Sí, se fue la señal, pero ya estamos acá nuevamente. Los veo. Se fue la luz, ahorita se fue la luz y vuelve. Ah, ya. Ok, gracias. Entonces, le estoy respondiendo una pregunta a Caucasia. Ella, Natalia, pregunta por qué se utilizan los vectores radiales y el vector radial y el vector tangencial. Volví y se cayó la llamada en Berrío. No importa. Entonces, la respuesta es la siguiente, Natalia. Nosotros en la traslación, cuando nos vamos a trasladar en la dirección de X, entonces tenemos el vector Y que nos dice cuándo vamos en la dirección positiva de X y cuándo vamos en la dirección negativa de X. Cuando nos vamos a trasladar en Y está el vector J que nos dice quién va en la dirección positiva de J y quién va en la dirección negativa de J. El vector tangente teta gorrito o transversal, como lo llaman en otros textos, es el vector que dice cuando un objeto gira en la dirección antihoraria. Y cuando un objeto gira en la dirección antihoraria, lleva la dirección menos teta gorrito. ¿Me hago entender? Ahora, el vector radial te dice cuando un vector va hacia afuera de una circunferencia y cuando un vector va hacia adentro de una circunferencia. Cuando va hacia adentro va en menos la dirección radial y cuando va hacia afuera entonces va en la dirección positiva radial. Para eso es que se usa. En un curso tan básico como este no tiene otros usos.
Sin embargo, en cursos más adelantados, si ustedes fueran, por ejemplo, ingenieros mecánicos o ingenieros industriales, les tocaría en algún momento ver un curso de matemáticas especiales y de física mecánica clásica, que lo que te enseña es a usar las coordenadas curvilíneas y allá esos vectores tangente R y tangente teta y radial R van a ser mucho más usados que en este curso. Para este curso basta de señalar la dirección horaria o antihoraria y hacia adentro o hacia afuera en la circunferencia. ¿Ok? En un segundo yo volví y me conecto. Betty. 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 Ay, que le va a tocar enseñarme a llamar, hermano. Pues está cayendo mucho. A ver, no cómo llama porque... Cayó fue Caucasia. Se cayó fue de Río. Esos son los de Caucasia. Puerto de Río. Puerto de Río, ¿me escuchan ya? Sí, profe. Muy bien. Ok, jóvenes, como ya se nos está agotando el tiempo, entonces vamos a repasar la otra forma de hacer el producto cruz. Esta es una forma de hacer el producto cruz, esta. Pero a esta forma le queda haciendo falta algo y es encontrar el vector unitario U. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque miren que R cruz P tiene que ser un vector que se define como el momentum angular y a este lado entonces no tendríamos, si lo dejamos así, no tendríamos un vector sino un escalar. Entonces habría que hallar el vector U y este vector U se halla con la regla de la mano derecha. Vector hallado con la regla de la mano derecha. Right hand side. Pero así es, digamos, es más sencillo pero menos usado. Entonces el vector U apuntaría hacia arriba, ¿cierto? Este sería el vector U y el vector L apuntaría en esta dirección por la regla de la mano derecha. Bueno, hay una forma diferente de hacerla y es la siguiente. El producto vectorial entre dos vectores cualesquiera se define como el determinante en I, J y K de las componentes de A y las componentes de B. Y este determinante se calcula con las reglas de los determinantes, que es en la dirección de I, usted tapa esta columna y tapa esta columna y hace este menor, que es AYBZ, este por este, menos este por este, o sea, AZBY. Luego sigue, este era positivo, luego sigue un menos que es J, y ya tapa que multiplica X de Z menos AZ. Exactamente, este es AX BZ menos AZ BX. Más K que multiplica a AX K que multiplica a AX BY menos AY BX. Y esta es la forma más usual de encontrar el vector producto cruz de A con B. Entonces así vamos a encontrar los productos, el producto vectorial de L, ¿cierto? Por ejemplo, si el movimiento es circular y uniforme en un plano circular y uniforme, entonces el vector U es simplemente el vector Z si él está girando en el plano XY. Vamos a hacerlo. ¿Puedo retirar ya la hoja, Caucasio? Pero un momento, profe. Ok. No, profe, pero un momento. Hágale pues.
Listo, profe, gracias. Ok, entonces acá lo que tenemos es, supóngase que este es el plano X, Y y Z, que va hacia arriba. Entonces si el cuerpo está girando en este plano, ¿cierto? Y este es el vector momentum lineal y este es el vector posición, entonces el vector momentum angular apuntará hacia arriba, ¿cierto? Supóngase que el cuerpo está por acá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por acá. Entonces este es el momentum P, este es el vector R y hacia arriba irá el vector L, como lo mostraba la figura. Este vector, olvídenlo. En este caso, si es un círculo, o sea, si es movimiento circular, si es un círculo, entonces el ángulo entre R y P es de 90. Por lo tanto, el momentum angular se podría llegar a calcular como R o R, el radio de la trayectoria, por P, por el seno de 90, queda 1, por el vector K, o el vector Z gorrito, bueno, lo hemos denominado como K. Listo. EP es MB, pero esto lo podemos convertir como en R por R sobre R. Esto es mr cuadrado, esto en la dirección K, y este pedacito de acá es omega, o sea que esto es así. Y esta es otra forma de escribir el momentum angular. Momentum angular. Por aquí voy a hacer un resumencito y es L igual a I por omega, y dijimos que esta la vamos a ver posteriormente en cuerpo rígido. Esta L igual a R cruz P, que se calcula con el determinante que ya ustedes lo conocen, y esta L que es igual a M R cuadrado omega en la dirección K. Cuando veamos, bueno, digamos ya en la próxima clase, a esto es a lo que se le conoce como el momento de inercia de una partícula puntual. O sea, miren que esto se puede denominar como I omega en la dirección de K, donde I sea igual a mr cuadrado. Profe, ¿de dónde sale ese D sobre R? Ah, porque multipliqué y dividí por R. Ah, ya. Por eso quedó aquí R cuadrado. O sea, aquí solo había un R. Entonces, para que lo apunten ahí los que están tomando nota, a esta cantidad I ese se le llama momento de inercia de una partícula puntual. Momento de inercia de una partícula puntual. mr cuadrado.
Bueno chicos, dejémoslo así por hoy. Ya se nos terminó el tiempo. Les pido el favor que la próxima vez entremos más temprano a clase. Yo llegué a las 4 en punto y la clase comenzó a las 4:18. Ustedes llegaron a las 4:18. Disculpe, profe, entonces. Por favor, lleguemos temprano, por lo menos a las clases mías. A veces yo no llego temprano, pero es importante empezar temprano cuando yo llegue temprano. ¿De acuerdo? Dejémoslo así y ya el profesor Juan Diego continuará en este tema. Le voy a escribir ya el correo anunciándole en qué tema terminamos y lo que hicimos hoy. Tengan una feliz noche, muchachos. Igualmente, profe. Profe. Porque no habíamos.